En el video anterior comenzamos a ver el ejemplo del sistema de alarma. Describimos qué significaba cada una de las bombillas. Hablamos de cómo se alambraba la lámpara lineal y miramos que podíamos alambrarla a través de un PLC. Vimos que estos terminales que aparecen aquí juntados con cables, por lo general se usan o se conectan a través de unos terminales. Y habían varios tipos de terminales. Hoy vamos a hablar entonces del ejemplo en específico. Supongamos entonces que cada una de estación va a tener algo parecido a este sistema o a esta programación. Vamos a diseñar un sistema lógico que vamos a implementar dentro de un PLC. Y ese sistema lógico va a tener dos entradas. Una entrada me va a indicar de que se activó una alarma, que hay algún peligro presente o algo que evita que la estación continúe operando de forma segura. La segunda entrada me va a indicar que alguien reconoció esa señal de peligro y que va a estar atendiendo el problema. Una vez el problema se resuelve, esto vuelve a apagarse y termina en cero. Así que aquí en este lado vamos a tener el sistema rojo, es decir, la bombilla roja y el sistema de alarma encendido cuando existe una señal de peligro. O sea, esta señal de peligro se enciende, inmediatamente vamos a prender la bombilla roja y vamos a prender la alarma. De manera que alguien que sea sordo puede ver la luz roja y puede evitar acercarse a la estación. Una vez nosotros reconocemos que la estación está atendida o detectamos cuál fue el problema, le damos a una segunda entrada de que alguien está en efecto atendiendo la situación y la bombilla ahora pasa de rojo a amarillo. Y una vez se atiende la posición, pues la señal de peligro, el sensor debería desaparecer, ¿verdad? Debería cambiar a cero. Y nosotros entonces desactivamos el botón desde que recibimos la alarma. Y cuando eso suceda, pues se va a encender el biombo color verde. Fíjense que no lo estoy colocando en el sistema lógico, pero se entiende que cuando ninguna de estas dos está prendida, pues se te prende el sistema verde. Así que teniendo eso en consideración, vamos a hacer un sistema lógico. Lo voy a hacer un poco diferente a como se hacía en la clase de circuitos lógicos. En la clase de circuitos lógicos nosotros buscábamos hacer un diagrama de flujo con el menor número posible de estados. En este caso no voy a molestarme en buscar el mínimo de estados, sino que voy a mirar todos los posibles estados en el cual yo me voy a operar. La otra cosa que vamos a hacer diferente a como se hacía en circuitos lógicos es que vamos a definir, los estados van a estar definidos a base de las entradas y las salidas. Esto es, el estado número 1 me indica que la entrada 1 y la entrada 2 ambas son ceros y que por lo tanto la salida 0 y la salida 1 y la salida 2 también son 0. Y eso me va a representar el primer estado. Fíjense que en circuitos lógicos eso no era así. Nosotros colocábamos las entradas y las salidas en la parte de afuera del diagrama. Vamos a ver entonces que vamos a definir el estado número 2 cuando existe una señal de peligro, se detectó una señal de peligro por el sensor. Inmediatamente vamos a prender la alarma y la luz roja y nos vamos a quedar en ese estado hasta tanto alguien atienda la situación de peligro. Cuando eso ocurra, pues esa persona va a activar la segunda entrada indicando de que ya está reconociendo que la señal de peligro está allí y que la va a atender. En ese momento apagamos la luz roja, como habíamos dicho, apagamos la alarma y prendemos la luz amarilla. Fíjense entonces que si el operador apagase el interruptor, me voy a quedar indicándome, ¿verdad?, de que la situación fue reconocida a pesar de que no se ha arreglado. Esto puede pasar porque alguien ya esté avisándole a una persona que va a estar atendiendo la situación, o
porque la persona pensó que había arreglado el problema, pero el sensor todavía está detectando de que el problema existe y por lo tanto no puede entrar al estado normal de amarillo, de verde, y se va a quedar en el estado amarillo. Así que, entre otras cosas, cuando la persona vuelva a darle el interruptor, debe estar regresando al estado número 3 y nos vamos a quedar entre el estado número 2, el estado 3 y 4, mientras la persona esté dándole a la segunda entrada, pero la situación de peligro continúe presente. Así que la otra alternativa que puede pasar es que el sensor haya detectado una señal de peligro. Digamos que alguien entró a la estación mientras había un brazo mecánico moviéndose. Eso inmediatamente detiene el programa, prende una alarma. La persona se asusta y se sale. En ese momento, pues la señal de peligro deja de existir, pero continúa la alarma sonando, no importa que la señal de ese peligro haya desaparecido en ese momento. Así que en el estado número 6 nos vamos a quedar con la luz roja y la alarma encendida hasta tanto alguien reconozca lo que está pasando. Y otra vez la persona puede volver a entrar, la situación de peligro puede estar sucediendo de forma intermitente. Por ejemplo, si fuera una alarma de humo, un detector de humo, detectó el humo, prendió, el aire sopló, el humo dejó de salir y puedo estar en este estado donde detecto peligro o no lo detecto dependiendo de la situación que estemos detectando en ese momento. Bueno, una vez la persona reconoce y atiende el problema, reconocí que el problema está presente, lo arreglo, pues entro al estado número 5 y una vez entro al estado número 5 ya está arreglado el problema, pues mi salida va a ser 00, no queda todo apagado y vuelvo entonces al estado número 1. Ahora, existen algunas situaciones que se pueden dar que todavía no están contempladas. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien curioso dice, ¿para qué es este botón? Y le da al botón de que reconoció de que está teniendo una señal de peligro y resulta que no hay ninguna señal de peligro. Eso puede pasar con personas curiosas. En esa situación, pues vamos entonces a brincar al estado número 5 y cuando la persona le dé al interruptor, pues obviamente pues va a regresar al estado número 1. De manera que el interruptor en una operación normal, si no hay señal de peligro, pues no tiene ninguna utilidad. La otra cosa que puede pasar es que una vez yo esté atendiendo o haya pensado que se me atendió la situación, en efecto la señal de peligro vuelva a ocurrir. Por ejemplo, la señal de humo o los niveles de dióxido de carbono están muy altos y tengo que desalojar, pero no me doy cuenta porque el dióxido de carbono es invisible. Así que el sensor me pudiera estar indicando de que sí, hay alguna situación que debe ser atendida o debe ser monitoreada, o sencillamente el sensor está dañado. Cuando eso sucede, pues vamos a entrar directamente nuevamente al estado número 3 y la luz amarilla vuelve a prenderse. Así que esto me estaría diciendo a un operador que ya reconoció que había una señal de peligro, está presente para resolver el problema y aparece nuevamente una señal de peligro, así que ya se asume que hay una persona atendiendo el problema. Del mismo modo, podemos estar brincando del 3 al 5, dependiendo si la señal sigue presente o de forma intermitente de esa manera. Bueno, ¿cómo entonces traducimos ese diagrama de flujo a lo que se conoce como una tabla de flujo primitivo? Voy a estar regresando a ambas pantallas. Fíjense que tengo aquí 6 estados diferentes. En la tabla de flujo primitivo voy a tener 6 filas, una por cada estado. Y entonces fíjense acá que voy a dividir esta tabla en varias partes. La primera es las entradas. Son 2 entradas, son 4 posibles combinaciones.
Y la segunda parte son las salidas. Y cada una va a tener un significado en particular. Entonces lo primero que voy a notar es que aquí aparecen unas negrillas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas letras en negrillas me están indicando los estados estables. Voy a regresar nuevamente. Miren, en la fila número 1 estoy hablando que el estado estable, el estado donde estoy presente es el estado número 1, que es el entrada 0, 0, mi salida sigue, va a ser 0, 0. Así que cuando mi entrada es 0, 0, mi salida es 0, 0 y estoy en el estado estable. Mientras yo estoy en ese estado estable pueden pasar una de dos cosas. La primera, aparece una señal de peligro, lo cual me dice que voy a brincar del estado número 1 al estado número 2. Si se fijan, del 1 yo puedo ir al estado número 2, como también del 1 puedo ir al estado número 5. Para ir del estado 1 al estado 2, debe de ocurrir que la primera entrada se active y la segunda sea negada. Mientras que para ir a la 5, la primera entrada no se va a activar, pero la segunda entrada sí. Así que si vemos en la fila del diagrama primitivo, tenemos entonces que x1 igual a 1, x2 igual a 0, me va a decir que voy a brincar al estado número 2. Y si por el contrario x1 es igual a 0 y x2 igual a 1, voy a brincar al estado número 5. Así que estos estados que aparecen aquí, que no están en negritas, me están indicando que en efecto esos son estados transitorios, no son permanentes. Voy a brincar a otro estado. La línea de signo de menos la estoy utilizando para representar el famoso don't care, no me importa. Esta situación no debería de ocurrir, sería demasiada casualidad que alguien le dé acknowledge a un peligro que acaba de ocurrir inmediatamente acabando de ocurrir. Eso es bien poco probable, así que esa situación no está representada en esa fila. Y así debe aparecer entonces en la fila del estado número 1. Habiendo entonces mirado el estado número 1, nos vamos a mover al estado número 2. En el estado número 2 se caracteriza porque la salida es 1, 0. Si se fijan en la tabla, la salida va a ser 1, 0. Y entonces el estado número 2 ocurre cuando x1 es igual a 1 y x2 es igual a 0, según me indica el diagrama de flujo, como lo están viendo aquí. Así que este es el estado estable en esa ocasión. Y entonces del estado número 2 puedo brincar lo mismo al 3 que al 6. Vamos a ver si es verdad. Miren, para brincar al 3, pues debe de ocurrir que x1 y x2 sea 1, 1. O para brincar al 6 debe ocurrir que mis entradas pasan a ser 0, 0. Así que fíjense que cuando tengo entradas 0, 0 brinco al 6 y cuando tengo entradas 1, 1 brinco al 3. Está indicado de esa manera. Y fíjense que del estado estable número 2, x1, x2 igual a 1, 0, a 0, 1 ocurren dos cambios de bits y no hay ningún brinco en el diagrama de flujo y es poco probable que dos entradas cambien al mismo tiempo. Así que ahí ponemos un don't care. Del mismo modo hacemos eso para cada una de las filas. El estado número 3 es estable cuando las entradas son 1, 1. Vamos a mirarlo otra vez en el diagrama de flujo. Las entradas son 1, 1. La salida va a ser 0, 1. En efecto, no estable va a ser 0, 1. Y entonces desde el estado número 3, si fijan, yo mirando la tabla de primitiva, que la estoy llenando, aquí tengo dos cambios, así que tengo un don't care. Y voy a poder brincar al estado número 4 si cambio a 1, 0. Mírenlo aquí, en el diagrama de flujo, brinqué a 1, 0. La salida se mantiene igual. O voy a poder brincar al estado número 5. En el estado número 5, estoy en la 3, sería para una entrada 0, 1, en el cuyo caso brincaría al estado número 5. Así hacemos cada una. El número 4, fíjense que el del 4 solamente voy a brincar al 3.
Eso está reflejado aquí en la tabla. Del 4 solamente puedo ir al 3, no puedo ir a más ninguno. Así que cualquier otra combinación de entradas, pues no van a ocurrir, así que eso representa un don't care. Y del mismo modo ahora, el estado número 5 solamente puede brincar al 3 y al 1, dependiendo de las entradas. Si la entrada es 0,0 brinca al 1 y si la entrada es 1,1 va a brincar al 3. Y eso del estado número 5, la entrada número 1 brinca al 3, la entrada 0,0 brinca al 1 y la otra entrada pues no va a ocurrir. Es bien poco probable que ocurran dos cambios en la entrada. Y finalmente el estado número 6 ocurre cuando mi entrada es 0,0, tenemos en la parte estable, mi salida va a ser 1,0, 1,0, aquí está la salida, y del 6 podemos brincar al 2 o al 5, dependiendo de la entrada, vamos a ver si es verdad, del 2 o al 5, dependiendo de la entrada. Si brincamos de 0,0 a 1,0, vamos al 2, y si brincamos de 0,0 a 0,1, vamos al 5, que es lo que aparece precisamente en la tabla de flujo primitivo. Ok, ¿para qué queremos entonces hacer esta tabla de flujo primitivo? Esta tabla de flujo primitivo me permite llamar un algoritmo que se puede conseguir de forma comercial o en alguna búsqueda en internet. Existen estas herramientas de tabla de flujo primitivo. Me permite buscar una herramienta que me simplifique esa tabla de flujo primitivo a una tabla de flujo comprimida. ¿De qué consiste eso? Yo voy a pararme fila por fila. Me voy a parar en la número 1. No me voy a fijar en las salidas. ¿Ok? Simplemente me voy a fijar en la parte de las entradas. Y voy a mirar que no choquen las filas. Voy a comparar el estado de la entrada 00 con el de abajo, con la fila número 2. Y veo que aquí tengo un 1, acá tengo un 6. Estas dos filas ya inmediatamente no son compatibles. Pues no las puedo juntar. El número 1 con un don't care pudiera ser que se pueda juntar. Así que continúo, paso a la próxima columna y comparo el 2 y el 4. Son dos números diferentes, pues el 1 y el 3 no son compatibles, no se pueden juntar. Y ahora hago lo mismo con el 1 y el 4. La primera columna es compatible, pero la segunda vuelve a pasar el 2 y el 4. Son números diferentes, no se pueden juntar. Y ahora voy a mirar la 1 con la 5. Y fíjense que estoy llevando un algoritmo de forma de secuencial. Así que ahora miro que tengo el 1 y el 1. Esas dos columnas esas dos filas en la primera columna son compatibles. El 2 y el don't care, como el don't care puede tomar cualquier forma, pues es compatible. El 3 con el don't care también es compatible, así que ya tengo 3 de las 4 columnas compatibles. Y ahora tengo el 5 con el 5. En efecto, la fila 1 y la fila 5 son compatibles y las puedo comprimir en una sola. ¿Cómo se va a ver esto en una tabla de flujo comprimido? Pues voy a mirar que el 1 y el 5, que es lo que tengo, el primer estado voy a tener un estado estable con entrada 0,0. El don't care y el 2 se convirtió en un 2 con entrada 1,0. Con la entrada 1,1, el don't care y el 3 se convierte en un 3, que es un 3 inestable. Y con una entrada de 0,1, el 5 pasa a ser estable. Así que ahora voy a tener en la primera fila de la tabla comprimida el 1 y el 5 estable en la tabla comprimida. Fíjense entonces que voy a copiar la salida. En esta ocasión, la salida Z1 y Z2 en ambas ocasiones, tanto en el estado 1 como en el 5, son iguales, son 0,0. Eso no necesariamente es el caso, pero en este ejemplo, a propósito, lo estoy poniendo igual para que no confundir en la tabla de flujo primitivo. Pero vamos a ver más adelante que podemos eliminar esa restricción. Bueno, me faltaba la fila 1 con la 6 y me voy a fijar que el 1 y el 6 es incompatible, así que por lo tanto no puedo juntar la fila 1 con la fila 6. Ya terminé con la fila 1, ahora voy a la fila 2.
voy a comparar la 2 con la 3. El 6 con el donkear es compatible, pero el 2 con el 4 no. Así que la 2 y la 3 no se pueden juntar. Lo mismo me va a pasar con la fila 2 y la fila 4. No se pueden juntar porque el 2 y el 4 es incompatible. En la fila 2 con la fila 5 tengo el 6 y el 1 que me lo hacen incompatible. Y ahora tengo la 2 y la 6. Tengo el 6 con el 6 que es compatible. El 2 con el 2 que es compatible. El 3 con el donkear que es compatible. Y el donkear con el 5 que son compatibles. También tenemos que las salidas son iguales. O nuevamente, no necesariamente es el caso, pero en este ejemplo sí lo es. Así que fíjense ahora tenemos que la segunda fila de la tabla de flujo comprimido va a ser la 2 con la 6. Vamos a mirarlo. La 2 con la 6, tengo un 6 inestable con un estable, se toma el estado estable del 6. El 2 inestable con el 2 estable, se toma la estabilidad del 2. El 3 con el donkear, que es la parte inestable, y el 5 con el donkear, la parte inestable. El 3 y el 5 terminan siendo inestables. Según la tabla que tenemos aquí, el 3 con el donkear con el 5. Y la salida en este caso es el 1, 0. ¿Ok? No he hablado todavía de la Q. Finalmente vamos a tener entonces la tabla de 3 y la fila de 3 y 4. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad cómo se ve esto. Ok. Cuando comparo la 3 con la 4 me doy cuenta que son compatibles. Donkear con donkear es compatible. El 4 con el 4 es compatible. El 3 con el 3 y el 5 con el donkear. Así que puedo juntar el 3 con el 4. Pero no puedo juntar el 3 con el 5. Bueno, en teoría también podría juntarlo. El donkear con el 1, el 4 con el donkear, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. Así que puedo juntar el 3 y el 5 también. No lo hice en esta ocasión porque ya tengo el 1 con el 5 juntado. Y si no puedo agrupar 4 filas, pues no tiene ningún mérito agrupar 3. Las 4 filas es por, igual que en los mapas de Karnoff, agrupas grupos de 2 en potencias de 2, grupos de 2, grupos de 4, grupos de 8. Y entonces finalmente el 3 con el 6, que vemos que el 4 y el 2 no son compatibles. Así que finalmente el 3 y el 4 tengo el donkear, el 4, 3 y el 5, que son los números que se ven aquí comprimidos. Y las salidas son 0, 1. Una vez yo tengo aquí las salidas, pues ahora le doy una asignación. Me doy cuenta que solamente necesito, en lugar de 6 estados, voy a necesitar más que 3. Y voy a asignar entonces mis famosos latches o flip-flops, como lo quieran llamar, SR. Y voy a usar 2, porque son 3. Tengo que buscar el 2 a la N, donde la N tiene que ser el número más pequeño posible que me represente el número que quiero, que en este caso es 3. Así que uso 2 estados y voy a terminar con 4 estados. A propósito, voy a coger Q1 y Q2 igual a Z1 y a Z2. Como se fijan, hice esa asignación. Ahora bien, fíjense que no existe un estado, el estado número 11, el estado 1.1, queda huérfano, no aparecería con ningún uso. Voy a mostrarles lo que se veía, cómo se veía esto cuando se lo enseñaron en la clase de circuitos 1, de circuitos lógicos 1. Fíjense que allá se hacía un diagrama con el mínimo de estado y cada entrada representaba una ida o una vuelta a los diferentes estados. Y lo que se está viendo aquí son las diferentes entradas y salidas y solamente se necesitan 3 de los estados. El estado 1.1 queda flotante y no se va a usar. Ahora, existe un pequeño problema con este diagrama de flujo, como ustedes recordarán, de la clase de circuitos lógicos. Y es que del estado 1.0 al estado 0.1 cambian 2 bits. Al cambiar 2 bits, existe una competencia. ¿Cuál de los dos cambia primero? Pues miren, si cambia el estado Q2 cambiara primero, pues estaríamos brincando de 1.0 a 1.1
Y ahora me quedaría flotando y el sistema entra en un lazo de inestabilidad porque no tengo manera de salir del 1-1. Eso lo aprendimos mirando esto en la clase anterior. Pero por el contrario, si para yo brincar a 0-1 cambio primero a 0-0, me corro el peligro de caer en el estado de que todo está normal y que la situación continúa allí. Así que este diagrama inmediatamente me está diciendo que hay un problema eh, operacional en la programación del circuito lógico. Ese mismo problema yo lo puedo estar viendo en la tabla de flujo comprimida. Fíjense que miren cómo lo vamos a arreglar. Cuando yo esté en el estado 2, que voy a brincar al estado número 3, yo lo que voy a hacer es que voy a forzar a pasar primero por el estado 1-1. Así que lo estoy marcando aquí en color naranja. Cuando voy aquí al 3, yo voy a forzar al estado 1-1. Y eso significa que del estado 1-0 voy a brincar al 1-1. Para cuando eso ocurra, fíjense que como yo voy a terminar en la salida 0-1, mi salida Z1, pues la voy a pasar a 0. Pero fíjense que también pudiera estar diciendo lo mismo de esta naturaleza, ¿verdad? Pero es que si llegase a ese estado, pudiera terminar lo mismo en 0-1, que si ya la situación fue atendida, puedo terminar en el 0-5. Así que ahí aparecería un donkear en esa salida. Estas otras situaciones no deberían ocurrir, las situaciones de entrada 0-0 y 0-1 y etcétera, etcétera, 1-0. ¿Cómo se veía esto? ¿Cómo se vería esto en el diagrama de flujo como lo aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior esto se vería de esta manera. Yo borro el paso que voy a 0-1 y entonces fuerzo mi salida al estado 1-1 y de ese estado 1-1 brinco a 0-1 y de esa manera cambio 2 bits, pero siempre lo fuerzo a través del estado 1-1 que de todas maneras no se está usando. Y de esta manera, si no ocurren los dos cambios a la vez, que en este caso como es una máquina asincrónica, es lo más probable que va a ocurrir cuando tenemos un flip-flop y un reloj, pues es poco probable que nos demos cuenta de eso. Eh, pero en este caso sí nos vamos a dar cuenta y evitamos una competencia, evitamos ahora caer en un estado de normalidad cuando no lo es. Así que usamos el estado flotante, lo ponemos como paso intermedio y caemos a donde queremos caer. Y ya luego de aquí podemos brincar al mismo estado que estamos o al estado 0-0. Ese comportamiento se puede ver también en la tabla de flujo primitivo que tenemos acá a través de este color que acabo de marcar. Entiendo que es nuevo el material y que puede ser un poco confuso, pero esta forma tabular es mucho más amigable para trabajar. Hasta aquí la segunda parte del video. En el próximo video les voy a estar explicando cómo cogemos esta tabla de flujo comprimida y la traducimos entonces a una máquina asincrónica. Hasta luego.